Nada es tan grave, se complace en recibir a un invitado in situ. Bienvenido a la Casa de las Grandes Canciones, Concierto. Ha llegado tempranito, así que un aplauso para él. No, porque empieza el mes de septiembre y empieza la sensación, que puede ser anterior, de que también hay temporada de alergias, ¿no? Se abre temporada de alergias. ¿Estás con el ojo rojo? Sí, yo tengo el ojo ¿Estás con alergia? Sí. Y no sé, algo debo tener, ¿no? Estamos con Pedro Mardones, inmunólogo, director médico del Centro Alérgico, que nos vimos hace exactamente un año. Exacto. ¿Cómo está, doctor? Un año. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Pedro, muchas gracias por venir. Sí, como que es idea mía, esto es una teoría personal que puede que sea pésima mi teoría, pero es idea mía, ahora las temporadas de alergia ya no empiezan en septiembre, empiezan antes. A ver, sí, pueden empezar un poquito antes, pero no necesariamente todas, digamos, las especies que se le echa la culpa que empiezan antes, están empezando antes, ¿eh? No. El plátano oriental, que es el clásico, empezó este año como siempre. Se atrasa a veces una semana, se adelanta una semana, pero hay otras especies que son como alergenos emergentes, por decirlo así, como el ciprés, algunos tipos de ortiga y especies que no daban tanta alergia que se están notando más precozmente. ¿Y por qué pasa eso? Sí. Eso por muchas cosas, pero al parecer lo que está siendo dañado es la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria está muy susceptible, entonces cambios menores en el nivel de polen, alteraciones de la flora bacteriana que ha cambiado mucho últimamente, se ha empobrecido mucho la flora bacteriana, están haciendo que el organismo responda a cosas que no debería responder de manera muy exagerada. Y eso es la alergia. Solo una cosita corta, hay gente que dice que son las vacunas, el COVID, que habría alguna incidencia el con lo COVID, que vivimos con más el allá de las vacunas, el COVID mismo ha producido un componente inflamatorio importante y ha hecho que las alergias algunas empeoren, pero eso es más allá de la vacuna, el COVID, O sea, es el COVID. El COVID mismo. Ahora, una vacuna, por ejemplo, en su momento como la China, que era COVID muerto, obviamente es menos reactiva que el COVID vivo. Claro. Así que en eso, digamos, no hay que perderse demasiado. Es más ¿eh? bien en las incidencias de respiratorias, ¿no? Sí, y también en otras cosas de alergia. Se ha visto que hay un poquito más de urticarias y cosas así con el COVID, pero no es el tema de la vacuna en sí. Hay algunas cosas con la vacuna, pero no este temor Claro. exagerado. El año pasado tú nos decías que, claro, que hemos, a partir de ser tan higienizados, ¿no?, con nuestra comida, Exacto. con nuestra cultura, tenemos una sensación, no una sensación, un comportamiento alérgico mucho más potente que generaciones anteriores, ¿no? Sí, ese es y tú hablabas de la flora bacteriana. Exactamente, esa es la teoría más en boga, digamos, respecto a por qué esta cuestión de las alergias que antes eran... La alergia era una cuestión curiosa antes, hace 150 años había poco alérgico, pero ahora es muy prevalente y eso se supone que en gran parte es porque se ha empobrecido mucho la flora bacteriana. Los antibióticos, la higiene, el estar separado de la naturaleza y que sea, todo eso ha hecho que se ha empobrecido la flora y eso genera que el tipo de bacteria es poco diverso y eso es poco protector para las alergias. De hecho, hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Karelia, que está con un pie en Finlandia y con otro pie en Rusia. Son étnicamente iguales. La exposición es la misma y sin embargo la Karelia rusa tiene 15 veces menos alergia que la Karelia finlandesa, que está totalmente occidentalizada. La otra se quedó en los años 50. Y son 15 veces la diferencia. Entonces, claramente hay una cuestión externa del medio ambiente que nos está influyendo. No es una cuestión determinada genéticamente. Hay una predisposición, hay una factibilidad. Los genes entregan una factibilidad, pero el por qué se gatilla es una cuestión y eso también se puede extrapolar, pues yo me acuerdo, Pedro, que el año pasado hablábamos un poco como también de las especies, de identificar cuál es nuestro entorno, en qué andamos y todo, pero eso también se puede extrapolar esto como del exceso de respuesta alérgica a todo tipo de alergias. O sea, tú mencionabas, no sé, por las dermatitis o las alergias alimentarias. Toda esta vida moderna puede tener que ver con en general, toda esta vida moderna está haciendo que seamos más alérgicos de la piel, del sistema respiratorio. Además, hay algunas alergias respiratorias que están de alguna manera conformando un poquito el perfil de las alergias alimentarias. No digo esto que todos los que tienen alergia, digamos, respiratoria van a empezar a tener shock anafiláctico, ni mucho menos. Pero se ha visto, por ejemplo, que el gran aumento del plátano oriental últimamente está haciendo que la alergia al plátano oriental se esté dando por una partícula que está en determinados alimentos.
Entonces, por ejemplo, lo que yo he ido viendo que es muy interesante, que hay pacientes, esto es poco frecuente, no es para que la gente que esté cerca de los plátanos orientales esté muerte susto, no. Pero sí hay cierta geolocalización respecto a los casos de anafilaxia a determinados alimentos y que se ubican cerca de ciertos árboles y depende un poco del lugar y la ciudad donde viven. A ver un ejemplo como para que la gente lo aterrice. Por ejemplo, en Santiago hay algunas calles que están muy saturadas de plátano oriental y los casos aislados, por supuesto, no se trata, pero aislados de anafilaxia por durazno, lechuga que uno ve. A mí, por ejemplo, yo empecé a juntar casos consecutivos, no es una cuestión que tenía el sesgo solo, de... claro. No, sino que me llegaba uno, después me llegaba el otro, y fíjate que junté 12. De esos 12 habían 3 que vivían en determinada zona al lado, o sea, el plátano oriental se les metía literalmente a la casa. Entonces, al parecer ahí hay un tema, tengo otra paciente, ponte tú en Coyhaique, donde hay muchos abedules, y que las manzanas, la zanahoria, el apio, las manzanas, el maní, por otra molécula empieza a generarles la alergia. En ese caso, eso sí, la alergia es una alergia oral. Se les hincha un poco la boca y qué sé yo, y es porque hay muchos abedules. En algunos casos muy excepcionales, como esta paciente que tenía una operación, entonces tenía una reacción mayor y por eso se investigó. Nosotros podemos ahora, y en el Centro del Alérgico, de hecho, estamos haciendo un examen que es un examen de diagnóstico molecular. Es decir, cuando vemos una alergia, si es necesario, podemos estudiar la molécula del alimento, la parte del alimento. Entonces, esa molécula, la diferencia que tenemos ahora es que conocemos qué prontuario tiene. Esa molécula sabemos que puede dar alergia severa o no, que cruza reactividad con otras. Entonces empezamos a entender, como quien dice, ya no el iceberg de arriba, sino que desde abajo. Desde abajo, ¿no? claro. Exactamente. Estamos con Pedro Mardones, inmunólogo, director médico del Centro Alérgico. Pedro, hay un... Del alérgico. Del alérgico está. O no, de la alergia, ¿no? ¿Para qué le damos a la alergia? Fíjate. Sí, bueno, analice el tema, por favor. El alérgico. Bueno, el tema que cruza esto es que la gente se autorreceta muchos medicamentos para esto. Entonces, a mí me ha pasado en mi casa que de repente mi hija dice, oye, como que me cayó mal algo, me siento como que se me está hinchando el labio, antihistamínico, tómate un antihistamínico. Y yo pregunto, pero eso no era para la cosa respiratoria cuando uno tenía alergia a la primavera. No, funciona para todo. Bueno, ok, ¿qué hay de eso? La verdad, ¿no? que hay un antihistamínico básico que funciona para muchas cosas y tal vez un primer approach, digamos, de urgencia no es tremendo que alguien tome un antihistamínico de segunda generación de los que no dan sueño, pero la verdad que tomarlo como programar, que una persona programe su tratamiento de la alergia, sea respiratoria o de piel, es muy poco eficiente y efectivamente puede generar algún efecto adverso. Hay algunos antihistamínicos que dan sueño, la mayor parte de las veces no le va a funcionar bien un puro antihistamínico. Uno tiene que tener claro el perfil de la persona y por eso que es súper importante y es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Salud, que paso el recadito, que es súper importante estudiar cada ciudad, porque cada ciudad tiene una alergia y un perfil distinto. Tratar las alergias en Santiago es distinto a tratarlas, por ejemplo, en Valparaíso, donde monitoreando descubrimos una maleza, que es la primera causa de alergia en Valparaíso, que se llama Parietaria judaica. Me acuerdo que lo hablamos el año pasado. Exactamente, Sí. y tiene un periodo de polinización diferente, y sus reactividades son distintas, y produce un poco más de asma que rinitis. Es muy distinto, entonces el llamado a las autoridades es a incentivar, estudiar esto. Ahora estamos en un FONIT, por ejemplo, estudiando tal, que también han aparecido cosas extraordinariamente interesantes. Junto al desarrollo que ha tenido Talca, el año pasado nos agarran casi para el deseo por lo de Talca. ¿Sí? ¿Por los completos mojados? No. Pero es que alergia a los completos mojados, a cambiar las guaguas, todo este tipo de cosas. No, pero hay que vivir Talca. El perfil de alergeno de Talca, claro, el perfil de alergeno de Talca es distinto. Ha habido muchas cosas buenas en Talca, como es el desarrollo de la agroindustria, que es estupendo. Sí. Pero eso ha tenido también sus externalidades, entonces el tipo de polen, las épocas en que están polinizando, ahí sí hay marcadores de cambio climático muy interesantes. Pedro, cuando las personas, yo soy, soy poco alérgica como respiratoria, tengo más alergias de piel, qué sé yo, tengo suerte, pero y no me gusta tomar antihistamínicos, como bien reacia a eso. Pero ¿cuáles son los síntomas clásicos que una persona tiene que empezar a mirar?
hay cosas que de repente sean como, que no sean las típicas, como el ojo, la alergia que te pone la nariz mojada, o los estornudos, qué sé yo, que uno igual debiera estar mirando. No sé, yo tengo una hija que, por ejemplo, a mí me llama la atención que hay ciertos momentos del año que empieza con una tos que es muy persistente, con una tos seca, como de perro. ¿Eso también es un síntoma de alergia? Eso pueden ser muchas cosas, Ya. pero sí, la alergia tiene los clásicos síntomas como tú los describiste, el estornudo, la picazón y qué sé yo. Pero hay gente, por ejemplo, que empieza con dolores de cabeza muy frecuentes. ¿Ah? Hay gente que el ánimo se le va muy por abajo porque la sustancia que se segrega para generar la alergia baja un poquito la presión y puede generar estas cosas. La tos frecuente puede ser sinónimo un poquito de asma, una cuestión de hiperreactividad bronquial. Pero son síntomas que hay que ponerle atención, por supuesto, no siempre son alergias, pero pueden estar vinculados. Y es verdad que uno tiene la histamina siempre en el cuerpo y hay ciertas conductas, bueno, aparte de lo que estamos hablando de, no sé, de irse a Talca o... No, hay que ir a Talca. No, hay que ir, está maravilloso. Pero además, como ciertos alimentos que uno pueda subir ese nivel de histamina, ¿es real eso? Sí, hay cierta, digamos, la histamina, tenemos la histamina propia y las alergias en general generan más histamina. Pero hay algunos alimentos y que en determinadas cosas clínicas o contextos clínicos pueden aumentar los síntomas. Por ejemplo, los chocolates, la comida chatarra, la comida en tarro, los pescados, mariscos en tarro, los embutidos, mucha soya, los quesos fuertes y el alcohol. Son y algunos más, pero son productos que tienden a elevar un poquito el tema de la histamina y hay algunas circunstancias que hay pacientes que manejan mal la histamina. ¿Cierto? De hecho, hay una enfermedad que se llama déficit de diaminoxidasa, que no es tan infrecuente, que es gente que maneja mal la histamina, entonces anda con dolores de cabeza, jaqueca, hinchazones de guata, qué sé yo, y es porque tienen mal manejo de la histamina. Mal manejo interno y por lo tanto no son conscientes. Tienen un déficit en el intestino de la enzima que degrada la histamina, y esto a veces primariamente es con una determinación genética y otras veces, y más frecuente todavía, son por circunstancias. Está inflamado el intestino, ha tomado mucho antiinflamatorio y entonces la persona tiene un poquito dañado el epitelio intestinal y eso hace que hay un déficit en degradar la histamina. Doctor, y en términos como de la gravedad, ¿no? Porque me quedo como en el shock anafiláctico. El año pasado también hablamos de que yo tengo un hijo que tiene que andar con su... ¿EpiPen? Claro. ¿Y por qué lo tiene que...? 3 veces llegó a urgencia y se le empezó a cerrar los conductos respiratorios. Muy hinchado también. Y era enzimático, o sea, tenía una cosa... le venía en ciertos lugares y después de haber comido más o menos algo parecido, como en alguna dieta que comió. Entonces, al principio pensábamos que solo era una cosa respiratoria, o algo que había comido, pero parece que es un grupo de componentes. Sí. El tema es que de la noche a la mañana, este gallo, que era un tipo que era más o menos normal, en términos que era alérgico, pero no tanto, se volvió un caso en que tienen que andar con el EpiPen para todos lados, digamos, ¿no? Claro, esas son las anafilaxias, y que ahí es tremendamente importante el diagnóstico, porque en el fondo una anafilaxia sin un diagnóstico claro, si tú no sabes, por ejemplo, qué alimento te va a dar, tú andas un poco con la espada de Damocles ahí de cuándo te va a venir y por qué, ¿no? Como el clásico maní, ¿no? Que es uno de los más clásicos es el maní. Depende un poco de los países, donde, por ejemplo, en los países mediterráneos, en España, ciudades del interior de España, Santiago también tiene ese perfil. Hay una molécula que está en determinados alimentos que se llama LTP. Un nombre complicado, Lipid Transfer Protein, pero da lo mismo. Pero ese LTP, ponte tú, está en una familia de vegetales que se llaman rosáceas. Entre ellas el durazno, es lo más frecuente, sobre todo la cáscara. A las manzanas, el durazno, las ciruelas. Y esas, por ejemplo, tienen que ver un poquitito con lo que te decía, con la alergia a ciertos pólenes de árboles. En que esa LTP, que es esa molécula, junto con estar en el durazno, está en los pólenes del plátano, entonces se produce una reacción cruzada. No te digo que sea eso, pero es importante estudiarlo. Hacer un estudio. Y ahora, pero el tema es, ¿qué hacer cuando tiene este tipo de reacciones? O sea, obviamente este gallo tuvo la suerte de que estaba cerca de una clínica, digamos, ¿no? De un recinto de salud.
y pudo hacerlo. Pero si está ahí en la mitad de la cordillera, ¿qué se hace? Ahí tienes que andar con el EpiPen y el médico te tiene que dar instrucciones precisas. En el caso de, te fijas tú a los primeros síntomas cuáles son los primeros síntomas, te empieza a picar el cuerpo, las palmas de las manos, la oreja, empiezas con un poquito de ahogo o ronchas que aparecen muy rápido, entonces ahí el EpiPen es mandatorio. Pedro Mardones, inmunólogo y director médico del Centro del Alérgico, me están preguntando acá, tos seca y muy fuerte durante las noches solamente, esa tos nocturna, ¿también es síntoma? Esa tos nocturna sí, puede ser síntoma de alergia, puede ser síntoma como de hiperreactividad bronquial, que es un estado, por así decirlo, en fácil preasmático, pero también puede ser un síntoma de reflujo, si es una tos que empezó hace poco, un año nomás, puede ser una sinusitis chiquitita con gotera posterior, pueden ser muchas cosas, pero una de las posibilidades no menores es que efectivamente sea una tos alérgica. Puede ser una pregunta impopular. ¿Somos más sensibles y más alérgicos ahora? Porque antes nos pescaban menos, nuestras mamás como que, oye, ya cállate, si no tenía alergia, cómete la palta. Está ahí en Talca, sí, no. Claro. O era una cosa que antes no teníamos diagnóstico. Me voy a matar. La otra vez olvídate. Es un estudio muy serio que estamos haciendo. Salí súper funado todo esto, olvídate. No, pero un poco divertido, sí, pero... Queremos mucho Talca, de hecho la Feña, que es nuestra productora general de la radio, es de Talca. Pero te fijaste que yo empecé que hay cosas maravillosas y todo en Talca, y es verdad, o sea, las maravillas de Talca hacen que haya este problema como esta externalidad. La diversidad. Sí, pero antes era mucho menor. La gente que dice así como, es tos de cartón, gente de cristal, que ahora ya no soporta nada, ¿es real o no, es que tenemos otra incidencia? Es real, o sea, hay mucho más conciencia ahora, se sabe más, pero es claramente real, o sea, la alergia ha ido exponencialmente aumentando. Okay. Y lo que pasa es que antes, mira, hay historias muy entretenidas, porque algunas enfermedades crónicas, la gente las vincula con, es genético. Y la verdad que ni siquiera son predisposiciones, por así decirlo, patológicas. O sea, hace un tiempo nosotros nos teníamos que enfrentar con parásitos, ¿cierto? La parasitosis es una cuestión frecuente en los países. Bueno, resulta que el parásito ocupa los mismos instrumentos del sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico ocupaba ciertos instrumentos para defenderse de los parásitos. Y el parásito a su vez regulaba un poco el sistema inmunológico. O sea, se vivía con los parásitos con algunos no tan bien, o mejor o peor, pero se vivía con ciertos dimes y diretes que son los parásitos. Resulta que sacamos los parásitos y este sistema quedó montado de defensa. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la mucosa respiratoria que está agredida por los contaminantes actuales, sobre todo los contaminantes modernos, el óxido nitroso, el ozono. Entonces llega el polen o un ácaro o lo que sea a esta mucosa que está mucho más susceptible y con menos bacterias protectoras, y el organismo la reconoce como si fuera un parásito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el fondo es una respuesta que era un poco fisiológica con los parásitos, está desadaptada. Y eso es el concepto de enfermedad en un montón de cosas crónicas. O sea, muchas enfermedades ya no podemos decir que son trastornos más bien evolutivos, adaptativos. Y por eso que no se han descubierto a veces como genes específicos, la asociación entre cuestiones genéticas específicas y la mayoría, el 80% de las enfermedades, no hay una asociación muy clara. Está lleno de genes, pero en el fondo es una fisiología que está desadaptada a los tiempos modernos. La enfermedad celíaca, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, todas son cuestiones que de alguna manera son funciones del organismo que están desadaptadas a los tiempos modernos, por la dieta, por los contaminantes, por un montón de cosas. Ahora, y en términos de cura, ¿es cambios de hábito en algún lado o es solo pastillas, digamos, no remedios? ¿Cómo? Mira, en general es llevar una vida balanceada, con una dieta balanceada, comer lo más natural posible, evitar en lo más posible la chatarra. La chatarra tiene un montón de componentes que, si nos analizamos, algunos son como microdosis de antibióticos. ¿Te has fijado las paltas? Ponte tú en los pronto, que ahora me voy a funar los de... Sobre todo el de Talca. No. Ahí yo comí los mejores completos, mira, en la esquina ahí... Para ir agroindustrial, ya. No, pero para ir a la esquina de San Clemente les recomiendo los hot dogs. Oye, y con una cantidad de bacterias perfecta para hacerse inmune. Para hacerse inmune. Démelo con bacterias. No, en serio, muy recomendable. Yo voy para allá. Esa palta es falsa, ¿o no?
No, por la de Talca no. Ah, ya. Las otras paltas, del otro lado. Pero esa que es como pasta, bueno, palta. una palta normalmente se debería poner negra al cuánto rato. ¿Te acuerdas un las paltas de ratito, antes? sí, ¿Te acuerdas los panes de antes que se llenaban de hongo? Sí. Claro, no, ahora puede estar una semana en el Puede estar una refrigerador. semana y no pasa nada. La leche, O la todo leche, eso, todo. sí. ¿Eso por qué? Todo Porque tiene, mantenido. por así decirlo, Como retardadores. digamos. retardadores, bueno, un poquito como antibióticos, es un poco fuerte, pero de alguna manera tiene antibacteriano. Tú estás ingiriendo eso. Imagínate la flora intestinal, que es pura bacteria. Tenemos más bacterias que son las propias. Entonces se ha empobrecido. Ese empobrecimiento ha generado, como te digo, una susceptibilidad a la mucosa. Antes el sistema inmunológico estaba enfrentado a todos estos bichos y sabía lo que era bueno, hacía un ejercicio de tolerancia. Ahora ese ejercicio de tolerancia ya no existe. Entonces de repente llega un enemigo y está flojeando el sistema inmunológico y va y reacciona rápido nomás. Es como Claro, ¡pum! y tiene un shock. Claro. Y tiene un shock, exactamente. Así Bueno, que ¿dónde lo ubicamos, doctor? normalmente en el centro del alérgico, la parte clínica la hago en el centro del alérgico, ahí en Las Condes, y la cosa de investigación la hago en la Fundación de Aerobiología, Medio Ambiente y Bueno, Salud. dale, Pedro Perfecto. Mardones. Muchas gracias por Muchas venir. gracias a Deberías ustedes, venir más pues. que una vez al año. Sí, pues yo feliz. Ya. Ahora que hay más alergias, pues. O Sí. por último, hablar de Talca. Pues. Eso, Claro, cualquier verdad. para San Clemente, para adentro, lo más lindo que hay. Vamos a escuchar a Durán Durán con Hungry Ya. Like a Wolf aquí en la Que esté muy bien, 88.5. Gracias a ustedes.